escándalo al descubierto. No hay nada oculto que no haya de ser descubierto. La alta tasa de mortalidad en el mundo, las muertes no son por causas naturales, no es por la enfermedad, la pandemia, es por el pinchazo según lo que se está ya enjuiciando. Vienen juicios para los gobiernos del mundo. Juicios, ¿por qué? Porque el pinchazo está produciendo más muertes que la enfermedad. Vamos a verlo desde el Parlamento británico. Vamos a verlo desde el Parlamento británico. Sí, señor, se me fue, se me fue, se me fue el Parlamento británico. Vamos a verlo aquí. Ténganme un poquito de paciencia. Pero así es. Vamos a verlo desde el Parlamento británico. Vamos a verlo desde el Parlamento británico directamente. Tengo un poquito de paciencia aquí. Al pie. Entonces me gustaría, bueno, vamos a leer, vamos a tratar de leer. Usted va leyendo también allí, está diciendo, estamos aquí con 17 colegas que apoyaron esta solicitud para un debate sobre la enfermedad, el exceso de muertes, la mortandad tremenda que está produciendo esto. Aquí lo estamos viendo. Entonces, esa generación mirará hacia atrás, maravillada ante los increíbles errores. La historia de los senadores del mundo, de los gobernantes del mundo que aprobaron la perversidad que ocurrió en este mundo. Vamos a seguir leyendo. De nuestros antepasados harán preguntas como, ¿cómo es posible que se den cuenta de lo equivocado que estaban? No de lo equivocado que estaban, de lo que les pasó en la tierra. ¿Por qué ignoran la evidencia durante tanto tiempo? Evidencias. Sus valores y cada oportunidad de aprender de los errores de ayer. Lo que la locura captura a los hombres desde el 2010 hasta el 2019, las tasas anuales de mortalidad en Inglaterra y Gales oscilaron entre 484.000 y 542.000. En el 2020 hubo 67.000 muertos, 65 más que el máximo en el 2018. En el 2021 hubo 586.000 muertos, es decir, 44.000 más que la cifra del 2018. Después de tal aumento debería haber un déficit, de hecho un déficit significativo, porque lamentablemente atacó a las personas más vulnerables y ancianos, que podrían haber vivido un tiempo más, no fueron arrebatados antes de tiempo, pero en el 2022 hubo 577.000 muertos en Inglaterra. En el 2023, 581.000, un aumento enorme, un aumento grandísimo, cuando en realidad un déficit significativo, y es de esperar que el déficit luego algunos se hayan llenado no con los extremadamente ancianos y los extremadamente vulnerables, sino con otros muchos otros que a menudo eran jóvenes o estaban en la flor de la vida. Es posible que desee que Tobe describa el exceso de muertes en el 2022 y el 2023 al virus, o sea, echarle las culpas al virus, a la pandemia, pero eso sería un craso error. Eso no es lo que su tesis podría decir, y además hay demasiados jóvenes que mueren lejos de estar por debajo del promedio móvil de las encuestas.
reciente. El exceso de muertes en el 2022 ha sido superior al 6%. De hecho, en el 2023, cuando uno podría esperar que la muerte finalmente caiga por debajo del promedio, el exceso también ha sido un 6 por encima de estos números. Son más altos en los grupos de edad más jóvenes. Nadie con integridad puede dejar de preocuparse por estas cifras. Lo que realmente está sucediendo, y eso es lo que necesitamos. El debate de hoy es un problema que nos afecta a todos, afecta a todas las comunidades en todos los distritos electorales del país. Y me gustaría agradecer a todos los honorables y honorables miembros que asistieron a este debate hoy, y creo que debemos agradecer al público por su interés, que ha despertado el interés de sus colegas, y estoy muy alentado por la participación en el debate de hoy, que es considerablemente mejor que la hemos visto en el pasado. No todos en esta sala se sentirán cómodos analizando datos y cifras científicas. Esa no es mi posición. Tuve la suerte de obtener un título de la Universidad de Nottingham en ciencias biológicas hace muchos años y me especialicé en bioquímica, genética, comportamiento y virología. Lo admito. Entonces, participa este señor y ahora va a participar otro señor, otro miembro del Parlamento. Es un debate muy importante que tendrá desde el 2022. Vi casos tanto exceso de muertes en todo el Reino Unido como durante el Blitz y en mi propia región de Yorkshire cada año desde la pandemia. Hemos tenido un exceso de muertes y estoy preocupado por esto. Pero lo que también les preocupa es casi un silencio ensordecedor del NHS sobre lo que está causando esto. Porque está sucediendo y que están haciendo para aliviarlo. Así que agradezco al honorable caballero por traer este debate tan importante. Hoy solo hablando de ello podemos llegar a la causa raíz de cuál es el problema, porque claramente hay un problema. Entonces se levanta nuevamente este señor. Se llama Andrew Brickman, anótelo allí. Este es el objetivo de una democracia representativa. Estamos aquí para plantear los problemas en nombre de nuestros electores y velar por sus mejores intereses en todo momento. Agradezco al honorable caballero su asistencia, pero teníamos suficientes firmas para un debate de 3 horas en la Cámara Principal. En realidad estamos dando un debate de apenas 90 minutos en el Westminster Hall, lo cual le mencioné al presidente del Comité de Negocios Secundarios y sentí que era un poco insultante dada la gravedad del asunto, del tema que estamos debatiendo. Aquellos que han perdido sus seres queridos en los últimos años, y también me gustaría agradecerle por dar, y tiene razón el señalar que hay una preocupación considerable en este tema. Entonces, está de acuerdo conmigo en que deberíamos utilizar los datos más precisos. Se levanta otro señor, otro miembro del Parlamento, y participa en el debate. Deberíamos utilizar los datos más precisos disponibles y un conjunto de datos de la tasa de mortalidad estandarizada por edad que tenga en cuenta el crecimiento de la población y el envejecimiento de la población. Por supuesto, se levanta este señor, por supuesto deberíamos utilizar las cifras más precisas que tenemos, y más adelante en el discurso cerca del final hablaré sobre los datos que realmente queremos y que podrían resolver este asunto de una vez por todas, más allá de la duda razonable. Así que agradezco al público por su presión y su interés en estas estadísticas, y agradezco a las personas que han asistido hoy en persona y las miles y miles que lo verán por televisión o en línea. Esto no lo va a ver usted en la televisión ni en los noticieros de sus países. Los medios están callados con esto. Hay una pregunta candente en el centro de este debate. Después del exceso de muertes, debería haber un déficit
¿Dónde está el déficit esperado cuando lo tendremos? Y peor aún, ¿por qué el déficit no se cubre sino que se supera significativamente? ¿Y por qué las instituciones cuyo trabajo es darse cuenta de estos asuntos registran estos asuntos para publicarlos y llamarles atención a estos asuntos? Porque aparentemente todos están dormidos al volante. El mundo, los periodistas se están haciendo de la vista gorda. Y la segunda pregunta candente a la que llegaré primero es ¿por qué nadie escucha a quienes dan la alarma que nos proporciona la investigación y el análisis de dos de los médicos? Yo le respondo acá porque se está comprando los medios y se está comprando los políticos. Puedo decirle aquí, entre paréntesis, aquí en nuestra amada Colombia, los señores de las farmacéuticas, cuando se está en candidatura presidencial, le hacen invitaciones a los candidatos y los llevan a yates súper lujosos, sin ni siquiera todavía ser presidente. Tome nota de eso. Sigamos adelante con este señor. Y el análisis de dos de los médicos más confiables de Gran Bretaña con una claridad alarmante. Solo esta semana Sari, el director del Centro de Medicina basada en evidencia de la Universidad de Oxford, no es cualquier cosa, señores. El profesor Carl Hannan revisó las causas del exceso de muertes y concluyó que están predominantemente, póngale atención, pay atención a esto, están predominantemente relacionadas con enfermedades cardiovasculares. Últimamente hay muchas enfermedades cardiovasculares en los niños, en los jóvenes, en los ancianos. ¿Por qué será? Le digo al periódico Sunday Express que esto no se puede explicar por el crecimiento de la población por COVID o el envejecimiento de la población. El cardiólogo consultor doctor Malotra, un experto mundial en las causas de las enfermedades cardíacas, también dijo ayer, pay atención, a la radio TNT, aunque las enfermedades cardiovasculares son multifactoriales, encabezan la lista en la jerarquía de causas detrás del exceso. Las muertes relacionadas con el corazón tienen que ser la vacuna experimental del ARN de COVID. Aquí lo dice yo, lo digo yo, lo está diciendo este señor y este señor está mencionando sus fuentes de alto valor. Entonces, sigue diciendo, hasta que se demuestre lo contrario, y esto no es especulativo, no cedo ante esto, pero permítame terminar este intento y le daré paso al honorable caballero. Esto no es especulativo, pero basado en el más alto nivel de datos que combina mecanismos biológicos plausibles, ensayos de control aleatorios de datos de observación de alta calidad, datos de farmacovigilancia, datos de autopsias y datos clínicos, aquellos que no eligen no reconocer estos hechos fríos y duros, el señor Sarr desconoce la evidencia intencionalmente ciego a falta de la conciencia. Desde luego, aquí ahora se va a parar un señor y desde luego al fin de estos señores, este señor le está dando datos de eruditos en la materia, de fuentes oficiales, y este señor se va a hacer el loco, pero vamos a escucharlo. Tiene derecho también a hablar. Dice, estoy muy agradecido con el miembro por ceder y estoy agradecido por él destacando este importante debate sobre el exceso de muerte, pero estoy ansioso por entender la diferencia entre la correlación del COVID y la casualidad, porque existe una correlación entre comer helado y las quemaduras solares, pero no necesariamente asumimos que los dos estén juntos. Podría ser un clima soleado, lo mismo ocurre con este caso. Tiene que ver con el hecho de que está bloqueado, que ver con el acceso de presentación tardía del NHAC. Bueno, es un informe que debía presentar esta institución de estas muertes, pero se han postergado, se han ido postergando. ¿Por qué?
será. Bueno, sigamos con este señor. Entonces, él sigue hablando y dice, estos son los puntos clave para tratar de comprender la causalidad y la correlación para comprender por estos números son tan altos. Entonces se para nuevamente este señor y dice lo siguiente, estoy de acuerdo con el honorable caballero, él es médico, por lo que claramente tiene algunos conocimientos, pero la correlación no es causalidad, pero la correlación es una alarma. Cigarrillos y campanas de alarma suenan por todo el edificio, pero nadie quiere abrir la puerta y ver si hay un incendio. Nadie, ni los periodistas, ni las farmacéuticas menos, ni los políticos porque ya comieron de la torta. Entonces no van a hablar. Creo que las generaciones futuras no ridiculizarán por lo que acabamos de hacer en respuesta a un virus estacional transmitido por el aire. Aparentemente perdimos nuestras mentes colectivas. Hemos impuesto un nuevo tipo de cuarentena a una población sana, incumpliendo los consejos anteriores de la salud pública para todo el público, en violación de nuestro propio plan pandémico, cuidadosamente elaborado por expertos, en violación flagrante del consejo sensato y experimentado de muchos profesionales. Esos nobles dentistas están siendo reivindicados uno por inevitablemente, de modo que cuando finalmente emerge la evidencia reprimida, vergonzosa del mundo real, no voy a mencionar a aquellos que acosan, desacreditan y ridiculizan a los dentistas, debe ser a los científicos que hicieron alarde de su virtud egoísta en las redes sociales, en la prensa, en la televisión. Sé exactamente cómo se siente el acoso e infligimos enmascaramiento de distanciamiento social y cierre de escuelas a niños sanos sin riesgo de contraer el virus. Hicimos esto para proteger a los adultos a expensas de nuestros niños, y sus personas sociales de salud mental dieron la alarma SAR, pero nadie escuchó. Una sociedad que consciente y conscientemente sacrifica niños perfectamente sanos por adultos, está enferma en sí misma. Nuestro tiempo esta vez no será una era que sea bien vista por las generaciones futuras, es decir, va a ser nuestro legado. No hay nada que haya de ser descubierto y siempre habrá el juicio, y si no hay juicio acá, Yahweh los enjuiciará tarde que temprano, señores. Bueno, pero seguimos. Es decir, va a ser nuestro legado, y hago un llamado a esta casa y a aquellos con autoridad para que escriban este grave error y lo escriban rápidamente con una crueldad insoportable. Aislamos incluso a aquellos que con gusto habrían tomado la decisión individual de ver a sus nietos, y lo peor de todo, pasamos por alto a todos los procedimientos, todos los protocolos y toda la ciencia para infligir a una población sana un producto nuevo, un producto experimental y no probado, que nunca antes se había utilizado fuera de los ensayos clínicos, mucho menos aprobado. No había datos de seguridad a largo plazo. El análisis de seguridad en los ensayos fue de 8 semanas y luego se vacunó al grupo de control sin estratificación de edad para los receptores de un medicamento experimental. Sí fue un experimento, dice este señor, dice la ciencia, fue un experimento para una enfermedad con edad de mortalidad promedio de 82 años, sin responsabilidad bajo ninguna circunstancia para los fabricantes de estos tratamientos. Enjuicien a los que firmaron esos contratos. Enjuicienlos, por favor. Enjuicienlos. Enjuician a los que firmaron, a los países, a los gobernantes que firmaron esos contratos y que van a firmar para la próxima. Tratamientos experimentales. Además, había buenas razones basadas en la ciencia conocida en el momento en que estos productos podrían ser dañinos, ridículo futuro. Las generaciones pueden llegar a odiarnos
Seremos para siempre los niños y niñas del cartel de una sociedad que colectivamente perdió la cabeza. De que serán enjuiciados, sí van a ser enjuiciados. Y acuérdense de Nuremberg, y perdió su brújula moral. Colgarán esta piedra de molino alrededor de nuestros cuellos por la eternidad. ¿Cuál es el defecto de esta naturaleza humana que se aferra a las cosas y destruye todo lo que tiene entre sí? Algunos la han denominado la locura de las multitudes, una especie de psicosis de formación masiva, el tipo de cosas que permitió a China cometer un armagedón poblacional con la política del hijo único. Durante décadas, el tipo de cosas que nos permitieron sacrificar millones de cabezas de ganado durante el aparente brote de fiebre aftosa. Bueno, ahorita también van a sacrificar ganado para meter la carne sintética. Bueno, señores, ¿dónde nos persuadiremos? No por la ciencia, sino por charlas plausibles de idiotas demostrables como el profesor Niall Ferguson, si lo mismo llevó a sus consejos a la quiebra y a la desesperación absoluta de innumerables agricultores obligados a destruir sus propios medios de vida en un intento inútil de evitar la propagación de un virus transmitido por el aire, un virus que ya había logrado pasar por el aire desde Francia hasta el pasillo de Blanco. Entonces, ¿cuántas veces los llamados expertos deben ser sorprendidos literalmente con los pantalones abajo mientras sus modelos fallan una vez más? ¿Cuánto tiempo debemos estar sujetos a desacreditar siendo arrojados a nuestro discurso político? ¿Cuánto tiempo deben los tomadores de decisiones lidiar con modelos desacreditados e instituciones moribundas y capturadas? ¿Y por qué nadie escucha razones cuando se ha demostrado que están equivocados? Tantas veces hay muchos otros ejemplos en medicina de sangrías con sanguijuelas hasta locotomías inútiles y no lavarse las manos entre la muerte y sala de parto. Los médicos y científicos están lejos de ser inmunes al pensamiento de grupo y el grupo actual vive la verdad. En ese punto cedo el paso. Bueno, y viene otro señor a participar, vamos a escucharlo también. Los honorables caballeros, y este no será el primero, sospecho que será el último gobierno de la historia que no siga la evidencia. No siguen los gobiernos las evidencias científicas comprobadas. Siguen sus propios intereses. De la historia que no sigue la evidencia cuando se trata de dificultades, pero cuando los gobiernos cometen errores y se protegen y no miran la evidencia, acá en nuestro país son protegidos los gobiernos que hacen estas cosas por los periodistas, por los potentados, ponen, los poderosos ponen el gobierno. Ellos ponen el gobierno a través de los medios, noticieros, televidentes, televisión que ellos compran para poner y quitar gobernantes. Se protegen y no miran la evidencia. Nosotros, como sociedad democrática, deberíamos esperar que haya una investigación que establezca qué ha sucedido y qué debería haber sucedido y qué debería suceder en el futuro. El honorable caballero está de acuerdo conmigo en que la investigación que hemos establecido no está cumpliendo con sus tareas de hacer este trabajo y supone que el bloqueo fue correcto desde el principio. Entonces se levanta el señor y dice: le agradezco al honorable caballero por esa intervención y estoy totalmente de acuerdo con él. Esto no es cuestión de política, es una cuestión de salud pública que debería afectar a todos los electores de la Cámara. Creo que sabemos que la investigación de Xochicalco se ha presentado las respuestas que quiere. Llegar a ello tiene la apariencia de un encubrimiento y claramente fue profundamente decepcionante esta semana cuando anunciaron que el
módulo relacionado con la seguridad y eficacia de las vacunas se había pospuesto indefinidamente. Cualquier parecido con la realidad de nuestro país que posponen las audiencias a los casos ya habidos es pura coincidencia. Vacunas se habían pospuesto indefinidamente hasta después de las próximas elecciones generales, lo que es extremadamente decepcionante y otro ejemplo del que podría hablar que puedo educar a todos los organismos públicos. Bueno, vamos a pasar un poquito, vamos a subirlo porque vamos a pasar un poquito más adelante para poder aquí, porque esta partecita pues es parte de política y pues se nos hace muy largo. El incluir el lanzamiento de las vacunas, el solo hecho de que hayan hecho, indica que hay algo que ocultar y debería ser que el público sospeche mucho y hablaré de eso en breve. Durante 2 años pusimos a la sociedad patas arriba para no, entre comillas, matar a la abuela. Ahora que mamá y papá se están muriendo, parece que a nadie le importa. Esto es Alicia, el país de las maravillas. Pensando en personas de entre 50 y 60 años de claro interés, nuevamente normalmente tengo mucho más años de contribución activa, eso espero, y me quedan vidas profundamente satisfactorias. Viven y son las personas más afectadas. Además, el número bruto de vidas perdidas no es la única medida que podemos considerar. Tenemos mejores métodos. El método más famoso se conoce como años de vida ajustados por la calidad. Aquellos que entienden de salud pública generalmente se refieren a esto como cuales califican los años de vida saludables perdidos según la métrica más sensata para evaluar adecuadamente los impactos de la muerte en la vida perdidas en las familias, en la sociedad. Cuáles fueron ignorados al principio, fueron ignorados en julio de 2020 cuando la propia evaluación del gobierno fue que los bloqueos reducirían los cuales en cantidad en aproximadamente 1 millón de años en el Reino Unido. Bueno, no sé esa cantidad si está bien traducida, pero bueno, eso es lo que dice el traductor. Fueron ignorados cuando decidieron inyectar vacunas experimentales a los jóvenes, a pesar de la negativa del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización a recomendar la vacunación a menores de 15 años en septiembre del 2021. Incluso en la coinvestigación están muriendo muchos jóvenes, muchos deportistas. ¿Dónde están esos registros en los países? Bueno, se viene juicio. Incluso en la coinvestigación, cuando el primer ministro intentó plantear la cuestión de los años de vida ajustados a la calidad, el consejo de Hugo Kaikin, el abogado principal de la coinvestigación, lo rechazó a grito y luego reveló su increíble, imperdonable negligencia y su ignorancia al decir: no quiero conseguir en la calidad de vida de los modelos de garantía de vida. Repito, este es el abogado de mayor rango en la llamada investigación COVID. Así que cuando digo que las generaciones futuras son todas ridículas, no es difícil ver las razones por las cuales la pandemia, desde la cual algunos de nuestros mejores académicos de todo el mundo, cuestionados desde el principio en artículos publicados y revisados por pares, es que la crisis ha pasado, pero aún así los recipientes continúan ahogando el discurso inteligente y razonado de los expertos. No saber lo que significa AAL es una cosa, pero hacer alarde de su ignorancia con arrogante desdén debería descalificar al señor Kay de acuerdo de cualquier cargo. Además, participó en esa investigación y lamentablemente sus condescendientes desdén por la investigación abierta personifica lo que muchos de nosotros hemos encontrado una y otra vez al plantear estas cuestiones. Hemos visto una junta más pequeña de excusas fantasiosas aprovechadas para el aumento de los ataques cardíacos, como afirmó Trish ingeniosamente que se trataba de una reducción en las prescripciones de estatinas, a pesar de que los niveles de prescripción eran exactamente los mismos y que se necesitan años e incluso décadas para que los cambios
en ese tema surtieran efecto y se vieran los datos de mortalidad de la población. El medidor de TRI nos persuadirá a las personas de que comían huevos o el tipo de desayuno equivocado o el cambio climático es el culpable de disparar a la gente. La gente está harta de ser tratada con condescendencia con estas mentiras. Algunos han afirmado que el exceso de muerte se debe al COVID. El litro está lleno de estudios que afirman que el COVID causa enfermedades cardíacas. Casi todos concluyen casos de COVID en la primavera del 2020. Era casi imposible hacerse la prueba y convertirse en un caso oficial, a menos que estuviera enfermo y en el hospital, por lo que Gary demuestra que las personas enfermas padecen enfermedades cardíacas más que las personas sanas. No significa que el COVID cause enfermedades cardíacas. De hecho, las afirmaciones pueden ser fácilmente desacreditadas. Las muertes han experimentado un fuerte aumento tanto en Australia como en Singapur, así como en el Reino Unido, y estos países no tuvieron ningún COVID significativo hasta el 2022, pero implementaron los trabajos exactamente al mismo tiempo que nosotros en el Reino Unido. La correlación no prueba la causalidad. Ya lo he escuchado en este debate, pero la correlación con y sin COVID puede descartar la causalidad. El exceso de muertes cardíacas ciertamente no fue causada por el COVID. Algunos han afirmado que el exceso de muerte fue causado por los encierros. Bueno, es bien sabido que el estrés psicológico aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. El gobierno sometió a la gente a una campaña masiva de propaganda de miedo, bien documentada por Laura Doxworth en su libro Stage of Fear. Fuimos aislados de nuestras redes de apoyo habituales para muchos. Vimos inmensas presiones financieras. Tales políticas podrían contribuir a las enfermedades cardíacas sin embargo, de manera menor, el aumento más pronunciado se produjo más tarde, señores, fue más tarde que vinieron las muertes, coincidiendo completamente con los lanzamientos de trabajo, por lo que tenemos un vínculo temporal claro que entre el aumento de muerte y la vacunación. Eso están hablando allá en el Reino Unido. Y parte del CI y del CLD que el exceso no puede deberse a los trabajos porque Suecia no ha tenido tanto. Hay muchas muertes en exceso como en otros lugares, a pesar de tener un número muy similar de dosis por millón de vacunas experimentales. Vacunas experimentales. Sí, señor ministro de Salud de Colombia, no tenga miedo. Sí, lo están diciendo allá allá en el Parlamento británico. Fue un experimento con todo el mundo. Eso está diciendo este señor y está soportándose con instituciones y con eruditos de la materia. Vacunas experimentales, pero es importante comprender que la enfermedad cardíaca es un riesgo acumulativo. En el Reino Unido ya teníamos un problema grave en las enfermedades cardíacas de la pandemia y acaba de empezar. Bueno, señores, tengo que suspender acá porque tengo otro compromiso, pero les dejo esa información, usted saque sus propias conclusiones, pero va a haber juicio. Primero, del juicio de Yahweh, del juicio del Eterno, no se salva nadie. Primero los gozosos con los millones de dólares, los productores, los periodistas, los medios y los políticos y los gobernantes. El juicio de Yahweh vendrá sobre ustedes. El juicio del Padre Celestial. Y el juicio, ya lo estamos viendo, el juicio de la tierra también. Puede verse ese documental
con el doctor. Vamos a vérselo, vamos a decirle, vamos a darle el crédito a él de este video. Vamos a darle el crédito. El doctor, vamos a darle el crédito al doctor. Vamos a ver cuál es el doctor John, el doctor, un erudito grande en Estados Unidos, este señor John Campbell, el doctor John Campbell, puede verse, él tiene su canal y he tomado esta información de su video original solamente de manera informativa y porque acá no hay traductores para nuestra América Latina. Entonces, ha sido un placer, que Yahweh me les bendiga, que Yahweh nos los guarde, y de que era veneno, y de que era un experimento, era un experimento. Un abrazo efusivo para todos ustedes. Un